Shalom. Les saluda el israelita. Les presento los comentarios de Hebreos. Tenemos una prueba más de que Yahshua, el creador de Bereshit 1:1, Elohai Aleph Taf, Mashiach Yahushua fue el cordero sin pecado en este mundo y, además, el primero en resucitar de los muertos. Por lo tanto, recibió el doble honor y la doble porción de la herencia de Yahushua. Fue el primero y el único hombre que vivió una vida exenta de pecado en este mundo y el primero en resucitar de manera física y permanente de entre los muertos para el Olam Abba o el mundo venidero. De ese modo, hereda tanto esta era como la próxima y se convierte en la personificación del heredero primogénito definitivo de Israel, venciendo a ambos mundos. Todos tenemos que aborrecer, odiar el pecado y la transgresión de la Torá, pero no al pecador. Ambos padre e hijo son llamados Elohai, esto demuestra la Ejad de Yahushua. Estas fuertes advertencias están en todo el Brit Hadashah, lee con detenimiento la nota a los versos 37-39 del capítulo 10. El escritor de Hebreos, se cree Shaul, Barnaba o Apolos, ciertamente sabía quién escribió esta cita, pero él le estaba escribiendo a israelitas de ambas casas y esperaba que conocieran que vino de los Salmos. Este concepto está muy bien explicado en el libro de Galut Ya. Cuando dice hermanos solo se puede referir a Israel, Efraim y Yahudá, porque Yahushua no tiene hermanos paganos. Una verdadera señal de un hermano israelita que regresa es el que haga uso del nombre restaurado de Yahushua y que exalte ese mismo nombre en la congregación, lo cual es una señal que lo delata como israelita en una asamblea israelita. Su hermano mayor israelita es aquel que es responsable de la salvación y no se avergüenza de llamarte a ti Israel porque él mismo es Israel en persona y en Oseas 11:1. Isaías 49:3. Se llama al hijo de Yahushua Israel. La verdadera alabanza y adoración usa el nombre Kadosh de Yahushua en el Israel que regresa. ¿Cómo se atreven los que están en liderazgo en Israel que regresa a permitir una mezcla, prohibida Hapnetz, de adoración contaminada con adoración y enseñanza pura, que alterna entre alabar nombres de ídolos y a Yahushua? Y usando sustitutos que no son para nada el nombre Kadosh de Yahushua. Todos los hijos nacidos de nuevo de Yahushua comparten la misma carne de Yahushua y la misma sangre. Todos comparten exactamente la misma sangre israelita que sus hermanos. Tú y yo como israelitas creyentes compartimos en su sangre, pero no solo desde el punto de vista de la salvación, sino en el sentido literal y primordial de ser compatriotas israelitas. Yahushua enseña el nombre de su padre Yahushua a aquellos que se identifican como sus hermanos, literalmente hablando, y no encontrarás en ninguna parte de Hebreos 2:11-14 los términos hermanos espirituales. Aquí se nos enseña que Yahushua no ayuda a los malajim en necesidad ni a los gentiles paganos, sino que más bien fue enviado a ayudar a la semilla osera de Abraham. Para que recibas su ayuda primero es preciso que seas su esperma, desde el punto de vista físico. Eso es exactamente lo que se enseña aquí. El saber que la ayuda del Todopoderoso está disponible solo a toda la simiente física y redimida de Abraham, Yitzhak y Jacob, 11:9, debiera de hacer que todo el que posea oídos espirituales capaces de discernir haga una pausa y contemple detenidamente esas profundas verdades. No podemos poner más importancia en Mose y Torah que la que ponemos en Yahushua. El Ruaj de Yahushua nos exhorta en todo el Brit Hadashah que no seamos desobedientes como nuestros padres. Ver nota en 6, 8 y 10, 39. Hasta el fin. Aquí se contradice la gracia barata de la Iglesia, hay que perseverar en obediencia hasta la meta. La obediencia es el fruto de creer en Yahushua, la desobediencia es el fruto de los que no creen. ¿Es la Iglesia creyente? Yahushua dio una segunda oportunidad a gente endurecida, B7. El pueblo Kadosh de Yahushua lo honra por medio de obediencia, guardando el Shabbat que él ha preparado para nosotros, y damos testimonio observándolo. La parte que todos cumplen es la confesión a Yahushua, pero lo duro es mantenerse firmes a esa confesión, sin retroceder. No podemos ni tan siquiera escuchar enseñanzas seductoras, y muchos lo están haciendo. Llegar al fin es lo que determina si entras en el Shabbat eterno y muchos se están cayendo. Ver nota en 6, 8 y 10, 39, Yahushua HaMashiach ya murió y resucitó, no desprecies tan grande sacrificio, él no lo va a volver a hacer, su segunda venida es para reinar, no para morir de nuevo. Yahushua, el Cohen Gadol en el cielo, ya te ha mostrado el camino, acércate, obedece, para que estés con él eternamente. Mashiach fue obediente, verso 8, y nosotros tenemos que obedecer a Yahshua, si lo amamos, Juan 3, 36, 14, 15, 23, 15, 10.
Por esto muchos misterios de Yahuwah no fueron revelados en aquellos tiempos, sufrimos de lo mismo ahora, pudiéramos tener muchas más revelaciones para pasar a los hermanos cosas que han sido escondidas por Abba Yahuwah, pero los hermanos aún permanecen bebiendo leche, y a veces hasta aguada. Mucho ha revelado Yahuwah, podría revelar más. Ya deben estar listos los hermanos para pasar a otros temas más profundos, pero sin estudiar solo pueden digerir la leche. Si los hermanos no apagan el televisión, dejan el fútbol, salen del mundo, no van a estar listos y van a apostatar sin dudas. En estos versos se los dice más claro, si persisten en quedarse en temas que ya deben ser historia, para entrar en las profundidades de la palabra de Yahuwah, están más o menos como en la iglesia, la única diferencia es que ahora lo hacen con un poco de hebreo. Las cartas de Saúl, pero en especial el libro de Hebreos, trata constantemente sobre la apostasía, de la fe, que es lo mismo, entonces esto indica que desde aquellos tiempos hay una gran preocupación por esto. Si ustedes saben esto, y lo entienden, y regresan a pesa, transgresión voluntaria, odio a Yahuwah, se meten en pecado voluntario con serias consecuencias de pecado. Si van a alguna modalidad que los haga negar lo que una vez creyeron, a Yahushua, es imposible renovarlos a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Yahushua no va a descender y a hacerlo otra vez. No pueden regresar, el puente está quemado. Si Yahushua fuera a regresar y a hacerlo de nuevo, quizás tuvieran otro chance. Entonces pisotean debajo de los pies al hijo de Yahuwah, y llaman a la sangre del pacto inmunda, no pueden regresar si lo hacen. Manténganse limpios y guarden la Torah. Y mantengan sus corazones puros delante de él, no lo pongan a prueba. Esta es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Porque el Ruach HaKodesh, de acuerdo a Ezequiel 36, 27, les dice que guarden la Torah, les dice que para eso está el Ruach HaKodesh, para guardar los mandamientos. No los guardas y los desprecias, entonces estás blasfemando al Ruach. Y el Ruach es femenino, esto es, madre, y tú eres nacido de una madre. Pongan atención barra Shema a la importancia de esto, de nuevo somos exhortados a no rezagarnos. Firmes hasta el fin. Esta promesa de multiplicidad física está repetida en toda la escritura. De aquí ha salido su pueblo amado, 12 tribus que han llenado el mundo, ha venido el Mesías, y la sabiduría de Yahuwah para su asamblea. Abraham creyó en la promesa y fue justificado. Tenemos que creer lo mismo que creyó Abraham nuestro padre. Él no vio la promesa cumplida como la vemos ahora, pero a los 100 años engendró a Yitzhak, sobre quien se transfirió la promesa, y después sobre Jacob y sus 12 hijos. Y ahora somos millones, no todos entrarán por la puerta estrecha, solo un remanente, asegúrate de estar en ese remanente, no abandones la puerta, la cual es Yahushua. Nosotros vamos a Yahushua, y solo Yahushua puede penetrar el velo, porque él es el Cohen Gadol. Nosotros somos Coanim del reino de Yahuwah, 1 Pedro 2, 5, 9, pero no Cohen Gadol. En las iglesias, donde han desechado la Torá, sacan con pinzas los versos que hablan de diezmo de la propia Torá, para sacarle dinero a las ovejas ignorantes, otro verso que tienen gastado en Malaquías 3, 10. Tenemos que tener mucho cuidado y leer lo que está en contexto. Este capítulo 7 siempre ha sido usado para negar la Torá, pero si se fijan bien en estos versos, se habla de cambio de sacerdocio, entre Levi y el de Yahshua o Melquisedec. Vemos que se está hablando de sistemas de sacerdocio y no de Torá, tenemos que seguir el contexto. Aquí la palabra clave es cambio, y cambio no significa desechar. La palabra griega metatitemi, Strong 3346, colocar diferentemente, cambiar. Se dice del sacerdocio transferir a otro lugar. Entonces vemos que el sacerdocio no ha sido eliminado sino transferido, y la Torá no fue eliminada, sino que dice. Metatesis Strong 3331, transposición, o transferencia de un lugar a otro tiene el significado de cambio en Hebreos 7, 12, en relación con la necesidad de un cambio de la ley si el sacerdocio es cambiado. Entonces vemos que la Torá fue movida de un lugar a otro, de las tablas de piedra al corazón, 8, 10. Jeremías 31, 33, no fue eliminada sino transferida, metatesis. Aquí aclara que Yahushua es Shiloh y es evidente que él brotó de Yahudá, Bereshit 49, 8-10. Hubo una transferencia de la tribu de Levi, de donde venían los Coanim, hacia Yahudá que es de donde Yahushua es. El mandamiento anterior es el de Vayikra barra Levítico en cuanto al sistema de Coanim, y fue obviado o puesto a un lado hasta el regreso de Yahushua y la reedificación del tercer templo, no fue abolido tampoco. No está aboliendo la Torá, está hablando del sistema de Coanim en Vayikra, y no llevó nada a la perfección porque era humano, ahora está en manos del hijo de Yahuwah, Yahushua.
De modo que Yahshua ha sido nuestro Cohen Gadol desde el cielo sin abolir la Torá, como él mismo dice en Mateo 5, 17, 21. Los Coanim de la tribu de Levi no han sido desechados, sino que cuando Yahshua regrese al tercer templo, él los restituirá para su servicio en dicho templo. Yahushua, el primero en resucitar entre los muertos y es inmortal, nosotros no lo somos puesto que no hemos muerto, no hemos sido resucitados. Vemos que el capítulo cierra sellando el mismo tema, el cambio de sacerdocio y no aboliendo la Torá. No dice que el otro pacto, la Torá, haya sido desechada, sino que el Brit Hadashah es más útil, Creighton, griego Strong 2909. Más útil, de más ventaja, en vez de mejor, y tampoco significa que la Torá fue abolida. Los defectos no estaban en la Torá sino en los seres humanos, porque pecaba y morían. Yahushua es inmortal sin pecado. Recuerden, pesa, transgresión voluntaria en rebelión. Cuando estábamos en la Torá, cuando estábamos en la carne, las simples pasiones que fueron despertadas por la ley. No significa que la Torá era mala, sino que nuestro pesa, nos motivó a decir, no vamos a guardar tus leyes porque te odiamos. Así que nos reímos de la ley que dice, no cometan adulterio. Bueno, lo voy a hacer porque te odio. Esto fue despertado por la Torá. Si la Torá no dijera, no cometan adulterio, no hubiéramos cometido adulterio, pero como dijo, no cometan adulterio y nosotros estábamos en pesa, nosotros y nuestros antepasados, lo hicimos a pesar de eso. De eso está hablando este pasaje. No es una deficiencia de la Torá, es una deficiencia del pueblo. Mishkan externo es el Makon Kadosh, el interno es Kadosh Kadoshim. El camino de Yahushua hacia el lugar Kadosh Kadoshim no fue cumplido mientras el sacerdocio estuviera vigente. Pero como en los tiempos de Yahushua, el sacerdocio, o la cátedra de Mose era una cátedra corrupta, porque no era de los hijos de Aarón, sino de los poderes políticos, entonces Abba Yahushua escogió este tiempo para mandar a Yahushua. Con su muerte él rasgó el velo del templo, para entrar en el lugar Kadosh Kadoshim con su propia sangre. Esto no significa que nosotros tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim, ya que la Torá dice que solo en Cohen Hagadol puede entrar, en este caso el Cohen Gadol para la eternidad es Yahushua. Nosotros vamos a Yahushua, y solo Yahushua puede penetrar el velo, porque él es el Cohen Gadol. Nosotros somos Coanim del reino de Yahushua, 1 Pedro 2, 5, 9, pero no Cohen Gadol. La estructura del servicio Kohanim como explican los próximos versos, y no el anular la Torá. Este verso nos dice que por mucho que el judaísmo ortodoxo niegue al Mashiach Yahushua, ellos no han tenido perdón de pecados por los últimos 2,000 años. No hay templo y donde único podían hacer sacrificios de sangre era en el templo de Jerusalén. El único que puede entrar al lugar Kadosh Kadoshim es Yahushua, el Cohen Gadol para siempre. Si nosotros pudiéramos entrar, no necesitaríamos a Yahushua, y en las religiones se enseña que sí podemos entrar, lo cual está errado. Un rapto secreto representaría una tercera venida. La aparición de Yahushua el Mashiach es sinónima de su segunda venida, que habrá de tener lugar en el amanecer de su reino que, por definición, significaría justo antes del reino del milenio, Revelación 20, 4, 5. Este verso fue cambiado en el texto masoreta del Salmo 40, 6, tú abriste mis oídos para esconder al Mesías. ¿Qué es lo que tiene que ver oídos abiertos con una persona viniendo en un cuerpo preparado? Los masoretas han hecho bastante edición del Tanaj para esconder textos referentes al Mashiach Yahushua. Así está en la Septuaginta y en los manuscritos de Qumran. En el texto masoreta ellos cambiaron el Salmo 40, 7 a yo vengo con la Torá, pero así está en la Septuaginta y Qumran. Quita el primer sistema de sacerdocio, para establecer el segundo sistema de sacerdocio, y no la Torá. Esta es otra muy seria advertencia. Y no es para los paganos, es para los hijos de Yahushua. Es para aquellos que retroceden, como hemos venido hablando. Es mejor nunca haber conocido la verdad que después de conocerla, retroceden y la abandonan. Los que nunca la han conocido tienen chance hasta el día de la muerte o el regreso de Yahushua, pero los que retroceden y la abandonan, los que pisotean la sangre de Yahushua y se vuelven a fábulas judaicas ortodoxas que dicen que Yahushua no hace falta en la ecuación, nunca podrán regresar, porque ya pisotearon a Yahushua y el Brit Hadashah. Verbe 30. Nuestra herencia no es de este mundo, por eso Abba Yahushua odia el amor al dinero, el cual es un gran pecado. Nuestra herencia es donde está el Mishkan que le fue mostrado a Mose como modelo, y nuestro Cohen Gadol Yahushua. La verdadera paciencia que provee Yahushua se sobrepone a cualquier fábula religiosa que te susurren en el oído. Retroceder es apostatar. Hay un solo grupo donde puede ocurrir la apostasía final de los últimos días.
1. La iglesia organizada, pero ellos no han estado en la verdad. Es que desde el 325 de la era común. Así que la apostasía final no vendrá de la iglesia. Yahuwah siempre tuvo un grupo de elegidos, y Israel, nunca tuvo dos, uno pagano y otro Israel. Vemos otra prueba que Yahushua fue el que creó este universo. Yahushua es la palabra hablada de Yahuwah, Juan 1. Algunos científicos paganos dicen que el universo surgió de un Big Bang, aquí específicamente lo niega. Había una promesa. ¿Se pueden contar las estrellas? ¿Se pueden contar los granos de la arena en la orilla del mar? Bereshit 15, 4, 17, 4. No, no pueden contarlas. Y Abraham, padre de muchas naciones, creyó a Yahuwah y le fue contado por justicia. La verdad acerca de las dos casas es una doctrina sumamente importante, puesto que pretende desafiar a todos los creyentes a caminar conforme a la confianza original de Abraham, creyendo exactamente lo que creyó Abraham. No retrocedamos. Imitemos a los patriarcas, ellos no retrocedieron esperando la patria celestial. Verso 16. Por este verso algunos indican que Yitzhak en verdad fue degollado, pero ni este texto ni los textos de Bereshit 22, 10 SS lo dicen, y no creo que Abba Yahuwah hubiera dejado escondido algo como esto. Abraham lo ofreció, pero no dice que lo llevó a cabo. Si Abraham hubiera tenido que sacrificar a su hijo para creer en la resurrección, entonces no hubiera creído por fe sino por vista, y Abraham fue justificado por fe y no por vista. Él tampoco vio su descendencia multiplicarse como las estrellas del firmamento, sin embargo, por fe, lo creyó. Todos estos testimonios están en las guerras de los judíos de Josefo. Todo el tiempo ha sido todo Israel y nadie más, los que se unan, serán de Israel también, pero tienen que dejar atrás sus iglesias, sus domingos, sus ídolos y Baalim / señores griegos, su rapto, y una serie de herejías inventadas. Es por medio del pecado, de la transgresión a la Torá, que se produce este retroceder de la fe, esta apostasía. ¿Cuántos hay que dicen ser hijos, pero ni siquiera saben el nombre de su padre? Yahuwah no los llama hijos. Ver notas en Gálatas 4, 2. Estos son aquellos que destrozan la verdad Kadosh de una doble porción en la herencia israelita, que es al mismo tiempo el Israel espiritual y físico, adoptando la actitud, después de haber sido personalmente advertidos y amonestados por Yahuwah, que les ha informado que no deben de olvidarse de su condición de israelitas. Estas personas que no se toman en serio el mensaje de las dos casas de Israel, la restauración del primogénito de Israel, están vendiendo su primogenitura, que les ha sido concedida por el Hijo de Yahuwah mismo, y están vendiéndola por platos baratos de lentejas en un cocido tibio conocido como denominaciones o dispensaciones de la Iglesia. Esaf se encontraba en línea para heredar la bendición del hijo primogénito, Mishpat Bajor, además de la renovación del pacto con Abraham eterno e incondicional, mediante el cual Esaf era el próximo en línea para que su simiente llenara el mundo con la multiplicidad física que primeramente le había sido prometida a Abraham y Yitzhak. Shaul reconoció que muchos en el Israel del nuevo pacto pertenecían al linaje de Efraín, el primogénito, Jeremías 31, 8, 9, y que eran una congregación de primogénitos. Este es un proceso continuo en la actualidad, de la misma manera que estaba ya sucediendo en los tiempos del Shaul. Esta labor no podía y sigue sin poder realizarse por medio de ningún movimiento ni ningún hombre, puesto que es una tarea que solo el Mashiach omnipotente puede y, de hecho, ha estado llevando a cabo. Porque es de vital importancia para los creyentes que no son judíos en el Mashiach entender que ellos forman igualmente parte de un Israel físico de la misma manera que los creyentes judíos, a fin de asegurar que gran parte del Israel del pacto renovado no siga a los pasos y los comportamientos profanos de Esaf, los que la Iglesia está siguiendo. Es preciso que recibamos su reino y solo su reino. Solo su reino no puede ser eliminado y ha sido llamado el reino del cielo de Yahuwah, y Israel, 1, 6. El Ruaj de Esaf es profano debido a que se satisface en su zona de comodidad en cualquier reino creado por los hombres, que no solamente se puede mover, sino que está destinado a ser conmovido. Solo el consuelo de Israel y el Mishkan reconstruido de David no serán destruidos ni conmovidos, debido a que poseerá el trono eterno y las promesas eternas e incondicionales. El amor fraternal acerca del cual todos hablamos, pero que rara vez experimentamos, solo se manifestará, cuando y si estamos dispuestos a abandonar ese ruaj profano y de fornicación, de ingratitud de Esaf. Las personas que sufren del pecado de amor al dinero, no tienen ni le creen a Yahuwah estas palabras y las del vers 6. El pueblo escogido de Yahshua debe ser el mismo que pertenece a su padre Yahuwah, puesto que no hay en ellos variedad ni sombra de duda y puesto que son de un mismo sentir, Malaquías 3, 6.
Jacob 1, 17. Juan 10, 31. Extrañas como en extranjeros, las enseñanzas de los paganos, los cuales son los gerimo extranjeros, la iglesia. Debemos estar preocupados por las cosas espirituales del reino de Yahuwah, no las comidas, o bebidas, el gimnasio, etc. Tenemos que continuar como Israel y traer ofrendas a Yahuwah continuamente, y para siempre a través de nuestros labios y usando los nombres Kadoshim de Yahuwah y Yahshua, con nombres paganos o sustitutos no funciona.